les bendiga, bienvenidos a un miércoles más donde juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Vaya dando el presente a través de las distintas redes sociales y el WhatsApp. Y bueno, queremos bendecir a todos los que se suman a través de la Voz Amiga en 106.9 y todas sus repetidoras, y a los que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que nos acompañes durante este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Que tu bendición y tu presencia estén en nosotros, en nuestras vidas. Acompáñanos y que juntos podamos seguir y servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre del Señor con unas alabanzas. Gracias, Señor, aleluya. Oh sí, Señor, te alabamos, Padre. Sí, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, sí, Señor, porque soy amado, porque soy amado, sí, Señor, aleluya, te alabamos en esta tarde, te bendecimos y te glorificamos, Señor, gracias, Señor. Queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, aleluya, hay libertad en tu casa, hay libertad en tu presencia. Es por eso que te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Sí, Señor. Podemos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, somos libres, sí, Señor. Somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, aleluya, somos libres por su sangre, libres soy, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí, Señor, hay libertad, tú nos hiciste libres, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, aleluya, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, declara somos libres, aleluya, por su sangre,
En esta tarde declara y alaba al Señor. Él nos ha hecho libres. Es por eso que podemos alabarle. Es por eso que podemos bendecir, exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él nos hizo libres. Él venció en la cruz. Él pagó un precio por mi vida, por tu vida, hermano, hermana. Es que por eso en esta tarde podemos alabarle con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y podemos decirle al Señor: cuán hermoso eres tú, Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Cuán hermoso, sí, Señor, eres Jesús. Son tus palabras. Sí, Señor, Es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, aleluya. Levanta tus manos y alaba al Señor y dale la gloria a Él, aleluya. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso, sí, Señor, eres Jesús. Oh sí, Padre amado, son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, levanta tus manos. Te doy gloria. Y dale la gloria al Señor, aleluya. Te doy gloria, gloria. Oh sí, Señor. A ti, Jesús. Te alabamos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Queridos Timoteos, una vez más estamos con todos ustedes en este día miércoles para poder estudiar la palabra del Señor. Por supuesto, este mes de mayo vamos a tenerlo todo online porque no hay otra forma. Lamentamos no vernos los rostros, pero a veces mandamos fotitos y ustedes siempre nos están viendo. Quiero recalcarles que seguimos con primer año, el Escucha Timoteo, que lo estamos
proyectando a partir de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos el Escucha Timoteo de nivel 1. Y los viernes, también por este medio, vamos a estar dando el segundo nivel, porque algunos han hecho el primero y nos están pidiendo el segundo nivel. Así que los viernes, en 2 clases, estaremos dándoles este estudio. Así que atentos para cada una de estas cosas. En otro orden de cosas, quiero decirle a las hermanas, las Timoteas, que nos estemos preparando, porque tenemos próximamente un encuentro virtual internacional de mujeres cristianas. Sí, vamos a estar juntas, vamos a estar alabando al Señor a través de las redes sociales. Esto será los días 20, 21 y 22 de mayo. Vamos a ir dando información, horarios, todo virtual. Están invitadas las hermanas de todo el país, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y de Europa. Creo que va a ser una fiesta espiritual. Vamos a estar viajando por los distintos lugares en esta forma virtual. Y bueno, vamos a estar escuchando testimonios y saludos. Va a ser para no perdérselo. Así que vaya reservando estas fechas, especialmente las tardes, nuestras tardes, para poder estar juntas viéndonos a través de la internet. Dios les bendiga. Continuamos con los cultos virtuales, sábado, domingo, martes y los estudios bíblicos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, buenas noches. Aquí seguimos con nuestro estudio acerca de la iglesia y considerar, ¿no es cierto?, el estudio, considerar a la iglesia primitiva es muy interesante, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, es muy enriquecedor, es muy interesante, pero también, ¿no es cierto?, habría que tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta un poco el tema de hoy es ¿qué tenía aquella iglesia primitiva? Muchos de nosotros hemos escuchado expresiones quizás en las convenciones o en los estudios, bueno, siempre refiriéndose, ¿no?, a lo que marcó y lo que fue la iglesia primitiva. Algunos abogando que no es cierto, que no hay que volver a la iglesia primitiva. Por un lado porque, y es cierto, el Señor prometió cosas mayores aún, ¿no? No sé si la hemos visto, ¿no? Sin duda que muchas cosas que quizás no vivieron los apóstoles se han visto en nuestros días. Pero por otro lado, hay muchas cosas que hacían de esta iglesia, la iglesia primitiva, que le daba ese empuje, ese crecimiento, ese desarrollo, esa expansión desde Jerusalén y hacia el mundo, como el Señor les mandó. Pero cuando consideramos la historia, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente que tener en cuenta el contexto histórico, el contexto político, religioso, cultural, las costumbres, porque las cosas se hacían muy diferentes a las que nosotros tenemos hoy. De alguna manera podríamos decir que tenemos ventajas, si se quiere, ¿no? Ventajas de algún modo. El uso nomás de esta tecnología que ellos no tenían, que nos permiten a nosotros, bueno, llegar a lugares insospechados, ¿no? Y llegar a todo el mundo donde esté esta tecnología, cosa que en aquel tiempo no era como se dice, todo a pulmón, ¿no? Todo esfuerzo. Pero, ¿no es cierto?, si miramos una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia no tenían
Biblias. No tenían Biblias como nosotros tenemos hoy, que estamos tan acostumbrados a tener cada uno nuestras Biblias, a llevar al culto, a la iglesia, a los grupos, a llevar nuestras Biblias. En aquel tiempo no era así. No era fácil tener acceso a los libros, a los escritos, ya sea por su formato, que no era quizás como hoy, así un libro como lo entendemos hoy, sino que tenían otra forma. Pero además de eso, no todos tenían acceso por la economía y por otro lado porque no todos sabían leer o escribir. Eran algunos que podían tener acceso a esos escritos sagrados, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos que ellos no tenían, ¿no? Y que escuchaban las enseñanzas, las directivas de los apóstoles, que hablaban aquello que Jesús les había comunicado. Vamos a decir, no tenían un Nuevo Testamento, por así decirlo, ¿no? No sé si pensaban que algún día, no sé, ¿no? Si ellos pensaban que algún día iban a tener un Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo o se escribiría muchos años después, desde el año 55, 56 después de Cristo. Bueno, hasta el último, que sabemos que se escribió en los últimos escritos de Juan, cerca del 95 a 100 después de Cristo, las cartas y el Apocalipsis. O sea, mire de lo que estamos hablando. Todavía no tenían, ellos tenían la literatura, el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero ahí estaban escuchando esas buenas nuevas acerca del Evangelio y las enseñanzas que les daban los apóstoles. Entonces ahí tenemos una de esas cosas que no tenían Biblias. Otra de las cosas, que quizás muchos ya lo saben, pero y lo hemos estado hablando, es que ellos tampoco tenían templos, tenían edificios, no existía. No tenían templo. La iglesia se reunía en las casas de los hermanos, ¿no? A los cuales luego quizás de un marcado testimonio, trayectoria, ¿no es cierto? Ahí se los nombraba como gente fiel a los ojos del Señor y a los apóstoles, y bueno, oraban y los comisionaban, ¿no es cierto?, para que puedan llevar adelante la obra del Señor, como dice en 1 Corintios 16, 19, ¿no es cierto? Bueno, a la iglesia que está en tu casa, le dice, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver entonces, hermano, que otra de las cosas es, no tenían templos, edificios, se reunían en las casas. Como dijera el pastor Samuel Sorensen, ¿no? Decía, bueno, los templos son males necesarios, ¿no? Pero eso no impidió, ¿no es cierto? Justamente no tenían, por causa del contexto político, religioso de aquel tiempo, por esas razones no tenían edificios propios. Ya el propio Jesús, ustedes recordarán que él explicaba, hablaba y enseñaba a la orilla del lago, a la orilla del mar, en las montañas, en el valle, bueno, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Allí se reunía y Jesús les hablaba, la multitud le seguía allí y podía hablar. No había quien más que Jesús podía haber tenido un templo, ¿no es cierto?, un tremendo, por causa de las multitudes. Sin embargo, tampoco lo tuvo. Bueno, eso es otra diferencia. Lo que no vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos especialmente, o en el caso de que vemos, es, ¿no es cierto?, que no había un esquema de reunión. Sí nos dice que se reunían todos los días se reunían y enseñaban la palabra en el templo y por las casas. En el templo de los judíos se está hablando, ¿no es cierto?
no había un esquema de reunión. No dice qué días había que reunirse, quizás como nosotros, bueno, tenemos martes, oración, jueves estudio, y sin duda que quizás lo tendrían, pero no encontramos un esquema de reunión, no encontramos horarios, a qué hora se reunían o cuánto duraba una reunión, no lo vemos, ¿no es cierto? No está. Lo cierto es que se congregaban, que se reunían, que estaban mucho tiempo juntos. Es decir, ese es otro factor distintivo, ¿no?, de la iglesia primitiva, a diferencia de la nuestra, de este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y bueno, no tenían edificios, no tenían templos, obviamente tampoco tenían sistemas de sonido, audio, computadoras, no tenían nada de eso. Pero se da cuenta lo que digo, que de pronto nada impedía que la iglesia predicara, nada impedía que crecieran, que se multiplicara, que evangelizaran, que buscaran a Dios, que fueran llenos del Espíritu Santo. Nada, nada. ¿No es cierto? Y en base, si tenemos en cuenta el contexto político y aún religioso, vemos que estaban bajo amenaza, bajo persecución, con prohibiciones de predicar, de hablar de Jesús, ¿no? Bueno, recibían azote, los encarcelaban. Bueno, quizá eso fue suave, moderado en ese tiempo, hasta después del año 30. Bueno, obviamente fueron, si vamos a considerar, como dijimos antes, fueron 300 años de mucha persecución. Algunas veces más moderadas y otras muy fuertes, tremendas, terribles. Si usted estudia un poquito de historia, va a encontrar que fue impresionante la persecución, ¿no? Las famosas catacumbas. Es decir, quiero ubicarlo en el contexto, ¿no es cierto? Y ver las diferencias que había, ¿no?, en aquel tiempo con lo que nosotros quizás tenemos hoy, ¿no? Pero ¿qué es lo que había, ¿no es cierto? Quizás no había gente preparada o profesional, si se quiere, con estudios, con, como se habla de bachillerato ministerial, no había. Inclusive cuando los oían decían, estos hombres son hombres del vulgo, gente común, vulgar, sin letras, sin estudios, ¿de dónde aprendió todas estas cosas? Es decir, no había gente muy formada, muy pulida, muy preparada, pero estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían esa iglesia? ¿Qué había en la iglesia primitiva, ¿no? A diferencia de la nuestra, que quizás tenemos todas estas cosas. Tenemos un esquema, tenemos salones, tenemos sonidos, tenemos gente profesional, tenemos gente que, ha estudiado, que, tiene para poder predicar, poder servir a Dios. Tremendo. Quizá hoy, como los estudios que se están dando para formarnos, prepararnos, quizás ellos les instruían, pero no es que recibían un título o un certificado, no, los instruían en las cosas del Señor, ¿no? Es decir, quisiera que poner, ¿no?, en contexto. Por eso que cuando uno lee el libro de los Hechos o las epístolas, la intención no es tener un manual o una guía de cómo tienen que ser, ¿no es cierto?, el estilo, la duración de un servicio, la forma. No habla nada. Si bien el apóstol Pablo nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Cuando uno lee Primera de Corintios, no va a encontrar que en una iglesia muy llena de dones, de ministerios, de una iglesia muy amplia, pero había algunas cosas en desorden, por así decirlo, ¿no? Ese desorden a veces pentecostal. Por eso que se escriben estas epístolas, como Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios
que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Cuando uno lee 1 Corintios 11, 12, ¿no? Va a encontrar ahí que les habla acerca del hablar en lenguas, por ejemplo. Tuvo que enseñarles cómo hay que hacer, que si uno habla, el otro interprete, el otro calle y así, ¿no? Pues si hablan todos juntos no se entiende nada, y si viene un incrédulo, un indocto, bueno, les va instruyendo de cómo tenía que funcionar eso, ¿no? El manejo de las lenguas, de las profecías, ¿no? No les impedía, pero los estaba un poco ordenando en ese sentido. Lo mismo que con los dones, cuando usted lee ahí 1 Corintios 12, hacerles ver, notar el valor del cuerpo de Cristo, que todos somos útiles, que todos tenemos alguna capacidad dada por Dios diferente y que tenemos que complementarnos los unos de los otros, ¿no? Es decir, realmente podemos ver una iglesia diferente en su operación, pero que evangelizaba, que predicaba, que enseñaba, que oraban, y que buscaban al Señor, ¿no? A pesar de todas esas cosas que quizás hoy nosotros no las tenemos. Tenemos muchas cosas que ellos no tenían, hablando de comodidades, templos, edificios, salones, no sé, tecnología, muchas cosas, pero quizás ellos tenían por ahí algunas cosas que por ahí nosotros no tenemos, o las hemos perdido, o las hemos descuidado, ¿no? Y que bueno, obviamente todos dirán, uno de los factores que hacía esto era el Espíritu Santo. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles, pero como alguien dijo, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos que el Espíritu Santo es el agente principal en llevar a cabo, en respaldar y ayudar la obra del Señor. Esa fue la obra del Espíritu Santo que pudo hablar Pedro y traer convicción a las almas para que se arrepintieran, para que se bautizaran, para sanar, para libertar. Fue el Espíritu Santo que cuando tenían que tomar decisiones les guiaba y les decían, hagan así, hagan así, ¿no? Vemos el obrar del Espíritu Santo. Pero hay algunas cositas, simplemente a modo de detalle, para ya ir, ¿no es cierto?, pensando un poquito, algunas cosas que el sentir que tenía, ¿no? Y era que había un sentido de misión, de cumplir con la misión o la comisión que el Señor les había dejado. Quizás al principio fueron medio reticentes en cumplir, pero Dios, bueno, provocó circunstancias que los llevaron a tener que cumplir, de ir y predicar el Evangelio por todos lados. Había un sentido, por eso que dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había un sentido de misión, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad, y eso era lo que los movía. Esa misión tenía un sentido de urgencia, ya. Estos días, bueno, recordando un poco lo que ¿no es cierto?, el libro del pastor Samuel Sorensen en cuanto a, ¿no es cierto?, la historia de la visión, ¿no? Y bueno, según dice, bueno, esas eran las palabras que podían identificar al pastor hermano Samuel. Las palabras eran ahora, ya, de inmediato, urgente. ¿Por qué? Porque había todo un campo virgen para ganar. Argentina estaba para ser ganada para Cristo, pero hacía falta evangelistas, obreros, misioneros, había que levantar obras. Por eso que había una carga y un sentir de urgencia, aun cuando comenzó nuestra familia. Y eso pasó también en la iglesia primitiva. Había un sentido de urgencia. Y esa urgencia estaba también motivada porque ellos esperaban al Señor en su generación. Ellos estaban esperando que en cualquier momento podía llegar Cristo. Y por eso que se apresuraban a predicarle a cuanto más podían de la obra de la cruz. Había un sentido de urgencia.
también podemos decir, y esto tengo los textos todos, pero bueno, el tiempo no nos da, ¿no es cierto? ¿Sabe que había un sentido de brevedad? Porque es una de las palabras, ¿no es cierto?, que se nos dice, y Jesús dice, vengo en breve, o el tiempo es corto, dice el apóstol Pablo. Es hora que despertemos del sueño. El tiempo es corto. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, había un sentido de la brevedad del tiempo, que no tenemos todo el tiempo por delante, porque no sabían por un lado a qué tiempo iba a venir Jesús, cuánto tiempo ellos iban a permanecer, a durar, a sobrevivir, porque estaban siempre en peligro de muerte, en peligro de amenaza. Entonces había un sentido también de la brevedad de ese tiempo. Qué tremendo, ¿no? En cuarto lugar, si usted toma nota, ¿no?, había un sentido de lo relativo del valor de las cosas. Las cosas. Es decir, el apóstol Pablo podría decir, estimo todas las cosas. Pero las cosas no son el problema, sino cómo las estimamos. Y son las cosas a veces las que nos enredan, las que nos obstaculizan, las que nos frenan, quizás para poder hacer aquello que Dios nos encomendó. El estar apegado a las cosas. Pero allí no había. Por eso que usted puede leer en los primeros comienzos también, que todos se despojaban. No había un apego a las cosas. Y por eso que Pablo podía dar testimonio en Filipenses 3 cuando dijo, estimo todas las cosas como pérdida, las estimo como basura. Y no eran cosas malas, no estaba hablando de cosas malas, ¿no? Pero él decía, comparado con Cristo, comparado con el Evangelio, comparadas con el llamamiento, esas cosas no tienen valor. Por eso que no había problema en poder despojarse. Y este término es muy importante también, porque una cosa es que te despojen y otra cosa es despojarse uno mismo. Quizás como hoy tristemente podemos ver, ¿no es cierto?, en muchos lugares que quizás no son propios de nuestra familia, con doctrinas, enseñanzas, donde a veces los despojan, ¿no? Quizás motivados por el famoso evangelio de la prosperidad. Pero no es así, porque aún esta familia, esta obra, la historia de la iglesia ha sido hecha a través de vidas que aprendieron a despojarse, aprendieron a dar de lo que tenían y hoy el fruto, el resultado es a través de vidas que han podido dar al Señor, de su vida, de su tiempo, de sus cosas que han ofrendado para la obra, porque así lo sintieron, porque así el Señor les puso en su corazón, de bendecir a otros. Bueno, eso también, ¿no es cierto? Y eso existía también en la iglesia primitiva. Nadie estaba apegado. Fíjese la palabra del apóstol Pedro que siempre se recuerda, ¿no? Cuando él dijo, no tengo plata ni oro. Ahí está. No tenían recursos. Dice, no tengo plata ni oro. Pero dice, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Tenía una gracia, una unción, una autoridad, ¿no?, que pudo sanar y ser sanado aquel hombre cojo que pedía en el templo, ¿no? Era un hombre lleno del poder del Señor. Había un sentido de cuidado, cuidar la doctrina, cuidar, ¿no es cierto? Hoy hay tantas doctrinas falsas, ideas, ideologías, pero había un sentido de cuidado del cuerpo, cuidado de los hermanos, cuidado de la obra, un sentido de cuidados, de apoyarnos, cuidarnos los unos a los otros. Rapidito, digo, había un sentido de santidad, de testimonio, la conducta. Por eso que tenemos muchos escritos en la palabra del deber de cómo debe vivir un cristiano, para que ese testimonio que van a dar no sea obstaculizado, ¿no es cierto? Cuando uno da testimonio no se ve afectado por el mal testimonio quizás de la conducta. Bueno, y por supuesto el sentido de amor, de responsabilidad, el amor los unos por los otros y el espíritu de servicio, ¿no?
Todas esas cosas, por supuesto, a más de todo eso, la llenura, la gracia, la unción del Espíritu Santo, hicieron que esa iglesia primitiva pudiera tener ese crecimiento aún en medio de tanta persecución, en medio de tantos problemas. Que el Señor nos ayude a nosotros, que estamos en este último tiempo, viviendo tiempos peligrosos, también difíciles, pero que no nos falte, porque así también podremos ver que la iglesia sigue creciendo y creciendo, ¿no? Y qué lindo acá quiero terminar con Hechos 2, ¿no es cierto? Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, así era el crecimiento, el desarrollo de la vida de los primeros cristianos. Que el Señor nos ayude a nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo encuentro o estudio. Bendiciones. Escuchamos al pastor Víctor Cruz y ahora vamos a la segunda parte. Seguimos con nuestro libro Nueva Vida en Cristo Jesús, volumen 2, este estudio tan precioso que estamos haciendo. Ya a través de las redes sociales está subido el capítulo para que usted lo pueda descargar en PDF. También una pequeña historia muy interesante para que ilustre esto y el texto de la semana. Espero que haya aprendido del texto de la semana anterior, pero ahora sí, vamos a ir con el tema número 5, batalla interior. Agárrese fuerte ahí donde usted está del banco, porque este es un tema muy apasionante y muy importante para que usted y yo lo podamos tener en nuestro corazón. Amén. Vamos a pensar esto. Nuestra vida está en batalla, con las tentaciones, con la culpa, con la mentira, con las dudas, con la lujuria, con el horóscopo, con cuantas cosas atacan nuestra vida, se quieren enseñorear de ellas. Pero nuestra lucha no es una lucha carnal, es una lucha espiritual. Pero ya vamos a llegar a esto. Primero repasemos el verdadero falso. El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. ¿Esto es verdadero o es falso? Me gustaría decir que es verdadero. El diablo nos está acusando, recriminando nuestros pecados. ¿Satanás usa la mentira para manipularlos e intimidarnos? Seguramente. Él es padre de mentira, así que su estrategia es mentirnos para poder sacarnos de esa conexión directa que tenemos que tener con nuestro Señor y Salvador. Tercera afirmación. ¿Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo? ¿Esto es verdadero o es falso? Y estaría muy bueno que lo discuta con el grupo, que deje que cada uno comparta su opinión, que cada uno hable de esto. ¿Sabe que es verdad? Que cuando pasamos a ser hijos de Dios hay una cobertura espiritual sobre nosotros. Pero también hay una parte en el caminar del cristiano en la que tiene que moverse hacia la presencia del Señor, hacia la obediencia para estar cubierto. Así que la respuesta correcta sería falso. Esta es el punto número 1, una guerra invisible. Efesios 6:12 habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Y quiénes son esas autoridades que gobiernan las tinieblas? Es el diablo. Son sus demonios, son las fuerzas de maldad. Y ampliando un poquito esto, cuando el diablo le ofrece a Jesús, todos estos reinos son míos, Jesús no lo niega. Jesús no dice esto, no tienes autoridad. Al contrario, lo resiste y de alguna manera confirma, porque el hombre le ha ido dando lugar al diablo y el diablo ha tomado autoridad. Pero el Señor es más poderoso. ¿Qué trata de hacer Satanás? Según 1 Pedro 5:8, y anda devorando, anda
tratando de quitarnos las bendiciones, de quitarnos la gracia, de quitarnos lo que Cristo tiene para nosotros. ¿Y cuál es la actitud correcta del creyente? No huir, no salir despavorido, sino resistir. Algunos pintan a Satanás como un personaje de tiras cómicas, vestido de negro o rojo con cuernos y cola. Él mismo es el autor de esta imagen cómica. Pero la Biblia nos lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios, y esta historia la podemos ver en el libro de Ezequiel. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y su pueblo. ¿Cuál es la táctica del diablo? ¿Qué es lo que él usa para vencernos en esta batalla interior? Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta a través de prácticas ocultas como la brujería, la magia. En otros casos de formas más disimuladas. Mientras más conozcamos su táctica, mejor va a ser nuestra resistencia. En Deuteronomio 18 nos dice que todo el que practica brujería es abominación. Hermano, hermana, ¿qué es abominación? Es algo que desagrada a Dios. Hermano, hermana, usted y yo como cristianos tenemos que estar lejos de toda práctica que tenga que ver con esto. El horóscopo, la tirada de las cartas. Y usted me dice, hermano, somos cristianos, pero tenga cuidado que nada de esto entre en nuestras vidas. Algunos siervos de Satanás, nos cuenta Tesalonicense, actúan con poder, con señales y con prodigios mentirosos. ¿Sabe que una vez, una pregunta muy recurrente entre los nuevos cristianos es, ¿y por qué iba acá y sucedían cosas, iba allá y sucedían cosas? El diablo tiene un poder limitado, mentiroso, carísimo al pagarlo, pero hace señales, hace milagros, hace prodigios, pero todos estos son falsos y con un fin dañino a nuestro ser espiritual. Juan dice que él es mentiroso y que él es padre de mentira. Así que nada de lo que provenga de él puede ser beneficioso para nuestra alma. Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por eso que Cristo dice que conoceremos en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y cómo conocemos la verdad? La conocemos a través de la Escritura, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Pero también la conocemos a través de las predicaciones, de escuchar a nuestros pastores, de escuchar su consejo, de seguir su guía. Y esta verdad nos va a hacer libre. Tenga cuidado. Satanás se disfraza de ángel de luz y sus siervos como ministros de justicia, nos dice 2 Corintios 11. Las religiones falsas no son muy diferentes de la religión auténtica, solamente que sacan a Cristo del trono y ponen caminos alternativos que no son el arrepentimiento y el perdón. Tengamos cuidado con todo lo que se parece al cristianismo, pero no lo es. Con todo lo que simula ser una versión mejorada de lo que ya nosotros conocemos. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Acusar a los cristianos. Y tenga mucho cuidado, y en esto me quiero poner serio. Tenga mucho cuidado con el que siempre está tratando de poner en tela de juicio las verdades que son caras para nosotros. Tenga mucho cuidado con el que trata de transgiversar los principios que en la Biblia son caros, son claros. El arrepentimiento, la santidad, la búsqueda del Señor, la consagración. Sí es entendible y creíble que hay cosas que están mal, que habrá que cambiarlas, pero nosotros no tenemos que cambiar las verdades, no tenemos que cambiar lo que dice la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. ¿Cuál es la promesa de Jesús en 1 Juan 19? Que si confesamos tenemos perdón. No se deje acusar, no se deje acusar.
¿Habrá un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? No. Todo lo que nos arrepentimos, Él puede perdonarnos. ¿Cuál es la confianza que tenemos nosotros los creyentes? Aunque el diablo trata de adueñarse de nosotros, nosotros no le pertenecemos. Según Colosenses 2:15, Dios despojó, exhibió y triunfó sobre las autoridades del mal. ¿Qué despojó? Les quitó lo que ellos antes eran suyos. Antes éramos del diablo, ahora somos del Señor. Los exhibió, mostró la mentira que había en ellos, el daño que querían hacer, lo que querían cometer contra nuestras vidas. Pero también está la tercera parte, que es que Él triunfó. ¿Qué dice 1 Juan 4:4? Mayor es Cristo. Y acá viene la fórmula. Jesús promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Y cuál es el consejo que nos da? 2 de Corintios 10:5. Y ese estaría bueno que lo lea, que lo busque, que lo repase. ¿Y cuál es el consejo? No andar en la carne y llevar nuestra mente a Cristo. Y ese es el texto que vamos a memorizar. El de Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hermano, hermana, hay una batalla del más alto nivel, pero usted y yo estamos del lado vencedor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude a triunfar. Bendito Padre Celestial, nos sometemos a ti para triunfar. Creemos en tu palabra que es la verdad. Y decimos, tú reinas sobre nuestras vidas y nos darás victoria en cada batalla que se nos presente. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gloria y honra a ti. Amén y amén. Qué hermoso tiempo de estudios que hemos tenido. No deje de vernos para el próximo capítulo de la nueva vida en Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Y para que todo esto que hemos recibido quede en nuestra vida. Pero antes vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es separar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Siempre los miércoles estamos bendiciendo distintas obras que están necesitando de nuestra ayuda. Esta es una iglesia madre y siempre tiene congregaciones dependiendo de ella. Así que vamos a dar una ofrenda misionera de fe, de amor y de confianza. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú abras las ventanas en los cielos y derrames tu bendición sobre cada hermano que va a dar su ofrenda, que va a apartar su diezmo. Señor, que haya abundancia y si alguno está pasando necesidad, Señor, abre fuentes de trabajo para que no tengan escasez. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, confía en el Señor que esto también le va a ayudar. Dios le bendiga. Nos reencontraremos el día jueves con las luces encendidas, el sábado la reunión de jóvenes y el domingo para nuestra gran reunión todos juntos. Que Dios les bendiga.